Una víctima fue encontrada con quemaduras tan profundas que sus huesos eran visibles a través de la carne carbonizada. Pero lo que estás a punto de descubrir sobre el emperador Domiciano hará que tu sangre se hiele. Hoy voy a revelar cómo este gobernante romano, aparentemente inteligente, se convirtió en el torturador más sádico de la historia y los retorcidos métodos que utilizó, que incluso los endurecidos soldados romanos encontraron horribles. Quédate, porque la verdad es más perturbadora que cualquier película de terror. Domiciano nació en Roma el 24 de octubre del 51, el hijo menor de Tito Flavio Vespasiano, comúnmente conocido como Vespasiano, y Flavia Domitila Mayor. A diferencia de su hermano mayor, Tito, quien fue preparado para la grandeza, Domiciano vivió en las sombras desde su nacimiento. Imagínense esto, es el año 51 después de Cristo, y mientras su hermano Tito recibe una educación cortesana junto a Británico, el hijo del emperador Claudio, el joven Domiciano es dejado de lado. Para cuando cumplió 16 años, la madre y la hermana de Domiciano ya habían muerto, mientras que su padre y su hermano estaban la mayor parte del tiempo con las fuerzas romanas, comandando ejércitos en Germania y Judea. Esto significó que gran parte de la adolescencia de Domiciano transcurrió en un aislamiento emocional, un factor que los psicólogos modernos clasificarían como un contribuyente clave para la conducta antisocial. Lo que vemos aquí es la creación de un monstruo. Las fuentes antiguas describen a un niño intelectualmente dotado, pero emocionalmente abandonado. El hijo menor y claramente el menos favorecido, Domiciano fue criado bajo la sombra de su hermano y tenía pocos conocimientos sobre administración y habilidades militares. Imagina ser constantemente comparado con un hermano que parecía destinado a la grandeza, mientras a ti te tratan como una idea de último momento. Los primeros signos de las tendencias violentas de Domiciano aparecieron durante el año de los 4 emperadores, en el 69 después de Cristo, cuando su tío Flavio Sabino fue asesinado en los disturbios. Domiciano se escondía con su tío, huyendo para refugiarse cuando la capital fue asaltada por partidarios de Vitelio. Cuando las fuerzas Flavias entraron en la ciudad, Domiciano regresó a Roma, convirtiéndose, aunque temporalmente, en el representante de la familia Flavia. Pero estos primeros incidentes de violencia y maniobras políticas no eran nada comparado con lo que vendría después. Cuando su padre, Vespasiano, volvió al poder, Domiciano se encontró una vez más relegado a roles ceremoniales. El resentimiento se estaba acumulando y pronto el mundo romano sería testigo de las consecuencias de un hombre brillante pero roto, al que se le dio el poder absoluto. El escenario estaba listo para uno de los reinados más terroríficos de la historia. Cuando Tito murió repentinamente en el 81 después de Cristo, Domiciano fue repentinamente empujado al centro de atención. Mientras Tito yacía muriendo, se apresuró al campamento de los pretorianos y se hizo proclamar emperador por los soldados. Algunos historiadores susurran que circularon rumores de que Domiciano pudo haber tenido que ver con la muerte de su hermano, posiblemente mediante veneno. Ya sea que Domiciano envenenara a su hermano o no, sus primeros actos como emperador revelaron la oscuridad en su interior. A diferencia de los gobernantes anteriores que se acomodaron en el poder gradualmente, Domiciano inmediatamente comenzó a demostrar su autoridad absoluta a través del miedo. En el año 83, Domiciano demostró esa aterradora adherencia a la letra misma de la ley que lo haría tan temido por el pueblo de Roma.
3 vírgenes vestales, convictas de comportamiento inmoral, fueron ejecutadas. Pero esto era solo el principio. Lo que hizo única la ascensión al poder de Domiciano fue su enfoque inmediato en el control a través del terror. Fue el primero de los emperadores en deificarse a sí mismo en vida, al asumir el título de Señor y Dios. Piensen en las implicaciones psicológicas aquí. Esto no era solo ambición política. Este era un hombre que realmente se creía un dios. Él tenía el derecho de infligir cualquier castigo que deseara. El contexto político del 81 después de Cristo en Roma fue crucial para entender los métodos de Domiciano. El imperio acababa de experimentar una paz relativa bajo Vespasiano y Tito, pero bajo la superficie, las tensiones ardían entre el emperador y el Senado. Domiciano reconoció que la autoridad convencional no sería suficiente. Necesitaba gobernar a través del miedo absoluto. Sus primeras víctimas fueron elegidas cuidadosamente para enviar un mensaje. Cuando ejecutó a esas 3 vírgenes vestales, no solo estaba haciendo cumplir la ley religiosa, estaba demostrando que nadie, ni siquiera las sacerdotisas más sagradas de Roma, estaba fuera de su alcance. El público tendía a ver estos castigos a las vestales como meros actos de crueldad. La reacción del pueblo romano era reveladora. Mientras que los emperadores anteriores habían disfrutado de apoyo popular, los súbditos de Domiciano vivían en un miedo constante. Los senadores comenzaron a vigilar sus palabras, sabiendo que una sola frase equivocada podría resultar en tortura y muerte. Los ciudadanos evitaban las reuniones públicas, entendiendo que atraer la atención del emperador, ya fuera positiva o negativa, podía ser fatal. Lo que es aún más perturbador es la rapidez con la que esta atmósfera de terror se normalizó. En cuestión de meses de asumir el poder, Domiciano había transformado con éxito Roma de una ciudad donde los ciudadanos podían hablar libremente a una donde susurraban en las sombras, siempre preguntándose quién podría estar escuchando. Pero estas primeras muestras de crueldad no eran nada comparadas con los métodos sistemáticos de tortura que definirían su reinado. Ahora llegamos al corazón del reinado del terror de Domiciano. Los métodos de tortura específicos que le valieron un lugar entre los gobernantes más sádicos de la historia. He pasado meses investigando estos relatos y debo advertirles, lo que estoy a punto de describir es profundamente perturbador. Imaginen esto. Es el año 93 después de Cristo y un senador romano llamado Marco ha sido acusado de conspiración. Es llevado ante Domiciano, no para un juicio, sino para lo que el emperador llama extracción de la verdad. Después de su victoria en la guerra civil, se volvió aún más cruel, y para descubrir a cualquier conspirador que estuviera escondido, torturó a muchos del bando opuesto mediante una nueva forma de inquisición, insertando fuego en sus partes privadas y cortándoles las manos a algunos. Déjenme explicar exactamente qué significaba esto. Los relatos históricos de Suetonio describen cómo los torturadores de Domiciano calentaban varillas de hierro hasta que se ponían al rojo vivo. La víctima era desnudada e inmovilizada en una mesa de madera. Luego, en un proceso que podía durar horas, estas herramientas ardientes se aplicaban sistemáticamente a las partes más sensibles del cuerpo humano. Lo que hace esto particularmente horrible es la precisión médica involucrada. Los torturadores de Domiciano no solo infligían dolor aleatorio, entendían la anatomía humana lo suficientemente bien como para maximizar el sufrimiento mientras mantenían a la víctima consciente.
El olor a carne quemada llenaba la habitación, mientras los gritos de la víctima resonaban por los corredores del palacio. Imaginen estar en esa multitud de cortesanos, obligados a presenciar esto. El impacto psicológico era intencional. Domiciano quería testigos que difundieran lo que le ocurría a quienes lo desafiaban. Los psicólogos modernos clasificarían esto como terrorismo psicológico a escala sistemática. Un caso documentado involucra a un senador que sobrevivió a esta tortura. Las fuentes antiguas describen cómo fue llevado ante Domiciano bajo la sospecha de conocer un complot. Cuando el interrogatorio convencional falló, el emperador ordenó personalmente el uso de hierros al rojo vivo. Las manos del senador fueron quemadas tan severamente que nunca recuperó su uso, pero vivió para contarles a otros lo que esperaba a aquellos que desagradaban al emperador. Lo que es aún más perturbador es lo que sucedió después. El senador, quebrantado por la tortura, proporcionó nombres de otros supuestos conspiradores, muchos de los cuales probablemente eran inocentes. Esto creó un efecto en cascada donde la tortura llevaba a más acusaciones, que llevaban a más tortura. El historiador romano Casio Dio señaló que estas sesiones a menudo tenían lugar en presencia de otros funcionarios, convirtiendo la tortura en un espectáculo público diseñado para aterrorizar a toda la corte imperial. Si piensan que la tortura con hierro fue brutal, esperen a escuchar sobre el método de ejecución más innovador y repugnante de Domiciano. Esta técnica estaba específicamente reservada para los cristianos, a quienes Domiciano veía como una amenaza para su autoridad divina. Así es como se desarrollaba esta pesadilla. Bajo el emperador Domiciano, los cristianos fueron torturados de las formas más horribles. Una de las torturas más repugnantes realizadas consistía en untar a un cristiano con miel y leche. La víctima era luego metida en un barril, se le clavaba y se la alimentaba a la fuerza con comida plagada de parásitos. Los parásitos se daban un festín con el interior de la víctima, cuyo cuerpo comenzaba a pudrirse dentro del barril. Déjenme guiarles paso a paso, porque la crueldad deliberada aquí desafía la imaginación. Primero, la víctima era desnudada y cubierta de pies a cabeza con una mezcla de miel y leche, sustancias que atraerían insectos y crearían el caldo de cultivo perfecto para parásitos. Luego era sellada dentro de un barril de madera, con solo la cabeza afuera, evitando la asfixia, pero asegurando un sufrimiento prolongado. Pero los torturadores de Domiciano no habían terminado. A la víctima se la alimentaba a la fuerza con comida intencionalmente contaminada con parásitos, gusanos, larvas y otros organismos que comenzarían a consumirla desde adentro. Después de aproximadamente 2 semanas de esta tortura, la víctima finalmente moría y se convertía en un mártir para la religión cristiana. Piensen en el horror psicológico de este método. La víctima permanecía completamente consciente mientras sentía a los parásitos moviéndose bajo su piel, comiendo su carne desde dentro. La miel y la leche fermentarían, creando un hedor insoportable mientras atraían más insectos. Mientras tanto, su cuerpo comenzaría a pudrirse mientras aún estaba vivo. Un caso documentado del año 94 después de Cristo describe a un cristiano llamado Marco que soportó esta tortura. Según relatos contemporáneos, sus gritos podían escucharse por todo el palacio durante días. Los guardias reportaron verlo intentar desesperadamente desalojar a los parásitos, pero sus manos estaban atadas demasiado fuerte como para proporcionar ningún alivio.
Lo que hace esto particularmente escalofriante es que Domiciano a veces visitaba a estas víctimas durante su calvario, preguntándoles si estaban listas para renunciar a su fe y adorarlo como a un dios. La mayoría se negaba, prefiriendo la muerte a la apostasía, lo que solo parecía aumentar la furia del emperador. Este método no solo se trataba de matar, se trataba de una destrucción espiritual y psicológica, diseñada para quebrar no solo al individuo, sino para aterrorizar a comunidades cristianas enteras. Quizás la más psicológicamente devastadora de las torturas de Domiciano involucró a sus propios familiares y asociados más cercanos. Este patrón de traición íntima revela la profundidad de su paranoia y crueldad. El caso más impactante involucró a su propio primo, Flavio Clemente. Entre los mártires más famosos de esta segunda persecución se encontraban el primo de Domiciano, Flavio Clemente, que era cónsul, y Manio Acilio Glabrión, que también había sido cónsul. Flavia Domitila, la esposa de Flavio, fue desterrada a Pandataria. Pero esto es lo que las fuentes históricas no logran transmitir completamente: la naturaleza personal de esta traición. Flavio Clemente no era solo el primo de Domiciano, era una de las pocas personas en las que el emperador decía confiar. Habían crecido juntos, compartido comidas, confiado el uno en el otro. Cuando Domiciano sospechó que se había convertido al cristianismo, la tortura psicológica comenzó mucho antes de la ejecución física. Según informantes del palacio, Domiciano invitaba a Clemente a cenar, actuando como si nada hubiera cambiado, mientras secretamente planeaba su tortura. ¿Pueden imaginar el horror psicológico de cenar con alguien a quien amas, sabiendo que está planeando tu muerte brutal? Cuando Domiciano finalmente actuó contra Clemente, hizo pública la tortura. Dio muerte a muchos senadores, algunos por malicia y otros para confiscar sus propiedades. Clemente fue sometido al tratamiento del hierro al rojo vivo frente a otros miembros de la familia, obligándolos a presenciar cómo su pariente era destruido sistemáticamente. El elemento de la traición se extendió al trato de Domiciano hacia su propio personal doméstico. Epafrodito, su secretario de confianza que le había servido fielmente durante años, finalmente fue ejecutado por orden de Domiciano. El chambelán de Domiciano, Partenio, fue el principal instigador detrás de la conspiración, citando la reciente ejecución del secretario Epafrodito como el motivo principal. El impacto psicológico en la corte imperial fue devastador. Nadie se sentía seguro. Si el emperador podía torturar a su propio primo y ejecutar a sus sirvientes más leales, entonces todos eran vulnerables. Esto creó una atmósfera en la que incluso los asociados más cercanos vivían en terror constante. Los historiadores modernos sugieren que estas traiciones familiares revelaron la ruptura psicológica completa de Domiciano con las emociones humanas normales. Se había vuelto tan paranoico y cruel que las relaciones de sangre no significaban nada cuando se pesaban contra su percepción de la amenaza. El año 95 después de Cristo marcó el apogeo de la crueldad de Domiciano, con lo que los historiadores llaman la Gran Persecución. Esto no era tortura individual. Era una brutalidad masiva y sistemática diseñada para eliminar el cristianismo del Imperio Romano. El libro del Apocalipsis fue escrito en medio de esta tormenta, cuando muchos cristianos ya habían perecido y más estaban por seguirlos. Roma, la Gran Babilonia, estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Así era esta persecución masiva en la práctica.
Los soldados de Domiciano reunían a cristianos de todo el imperio, llevándolos a Roma para su tortura y ejecución pública. Pero estas no eran muertes rápidas, eran espectáculos elaborados diseñados para aterrorizar a la población. Los anfiteatros se convirtieron en cámaras de tortura. Los cristianos fueron sometidos a todos los métodos en el arsenal de Domiciano: el tratamiento del hierro al rojo, la tortura de la miel y los parásitos, y nuevos métodos desarrollados específicamente para esta persecución. Una innovación particularmente horrible consistía en colocar a las víctimas dentro de un toro de bronce, que luego se calentaban sobre fuego. Un dispositivo de tortura originalmente creado por los griegos, pero perfeccionado bajo el reinado de Domiciano. Se cree que los romanos usaron este tipo de tortura para matar a judíos y cristianos. Según la tradición cristiana, San Eustaquio fue asado en un toro de bronce junto con su esposa y sus hijos por orden del emperador Adriano. Sin embargo, la Iglesia Católica considera estas historias completamente falsas. Un destino similar sufrió Antipas de Pérgamo durante la persecución bajo Domiciano en el 92 después de Cristo. Las cifras son asombrosas. Aunque las cifras exactas son debatidas por los historiadores, las fuentes contemporáneas sugieren que cientos de cristianos fueron torturados hasta la muerte durante este período. Los métodos eran tan brutales que incluso los endurecidos soldados romanos expresaron conmoción por lo que presenciaron. Lo que hizo que esta persecución masiva fuera particularmente efectiva como campaña de terror fue su naturaleza pública. Las familias eran obligadas a ver cómo sus seres queridos eran torturados. El mensaje era claro: esto es lo que sucede cuando desafías la autoridad divina del emperador. La importancia histórica de esta persecución no puede ser exagerada. Representó el intento más sistemático del Imperio Romano de destruir el cristianismo a través de la tortura, en lugar de la simple ejecución. Entonces, ¿qué impulsó a Domiciano a una crueldad tan extrema? El análisis psicológico moderno revela una tormenta perfecta de factores que crearon a uno de los gobernantes más sádicos de la historia. Primero, consideren su trauma infantil. Domiciano pasó gran parte de su juventud separado de sus familiares cercanos, experimentando un período formativo marcado por su ausencia. Esta crianza única probablemente influyó en su desarrollo como gobernante, moldeando sus perspectivas y políticas durante su reinado. Los psicólogos infantiles de hoy reconocen el abandono parental y el favoritismo hacia los hermanos como factores clave en el desarrollo de trastornos de personalidad antisocial. La doctora Sarah Mitchell, una psicóloga forense que ha estudiado a tiranos históricos, explica que Domiciano exhibía signos clásicos de trastorno de personalidad narcisista combinado con tendencias paranoides. Su necesidad de ser adorado como un dios no era solo política, era una compensación psicológica por sentimientos de inferioridad y abandono en la infancia. La naturaleza sistemática de sus métodos de tortura revela algo aún más perturbador: lo que los psicólogos llaman sadismo organizado. Esto no es violencia aleatoria nacida de la ira, es crueldad calculada, diseñada para maximizar el sufrimiento. Las torturas de Domiciano mostraban claras evidencias de planificación, conocimiento médico y comprensión psicológica de los puntos de quiebre humanos. Comparar a Domiciano con otras figuras históricas revela patrones interesantes. Como Calígula y Nerón antes que él, mostró signos de lo que los psiquiatras modernos clasificarían como psicopatía: falta de empatía, autoimagen grandiosa
y la capacidad de infligir sufrimiento sin remordimientos. Pero Domiciano fue más metódico que sus predecesores. Su crueldad tenía objetivos políticos claros. Lo que es particularmente escalofriante es cómo la paranoia de Domiciano alimentaba su sadismo. Al menos 12 excónsules fueron ejecutados durante su reinado, aunque no hay razones para pensar que fueran estoicos. Las dificultades financieras de Domiciano son una cuestión problemática. La crueldad apareció antes en su reinado que la rapiña, pero eventualmente confiscaba regularmente las propiedades de sus víctimas. Los historiadores expertos señalan que el reinado de Domiciano representa un caso de estudio de cómo el poder puede corromper a alguien ya predispuesto a la violencia. La combinación de autoridad ilimitada, trauma infantil y trastornos psicológicos creó las condiciones perfectas para que la tortura sistemática se convirtiera en política de Estado. Entender la psicología de Domiciano no excusa sus acciones, pero ayuda a explicar cómo un ser humano puede volverse capaz de una crueldad tan inhumana. Para el año 96 después de Cristo, incluso los asociados más cercanos de Domiciano se dieron cuenta de que nadie estaba a salvo de su rabia paranoica. El emperador que había gobernado a través del terror estaba a punto de descubrir que el miedo corta en ambos sentidos. La conspiración que se formó contra él parece sacada de una novela de suspenso. El chambelán de Domiciano, Partenio, fue el principal instigador detrás de la conspiración, citando la reciente ejecución del secretario de Domiciano, Epafrodito, como el motivo principal. El asesinato en sí fue llevado a cabo por un liberto de Partenio llamado Máximo y un intendente de la sobrina de Domiciano, Flavia Domitila, llamado Estéfano. Así es como se desarrolló el asesinato. Durante días antes del ataque, Estéfano fingió una lesión para poder ocultar una daga debajo de sus vendajes. Domiciano, paranoico sobre su seguridad, había sido informado por adivinos que moriría a la 5ª hora del día. Así que cuando Domiciano le preguntó la hora a un sirviente anónimo, le dieron la hora incorrecta. Relajó su guardia. El momento de la verdad llegó el 18 de septiembre del 96 después de Cristo. Entonces, fingiendo revelar una conspiración y por esa razón siendo recibido en audiencia, Estéfano apuñaló al emperador en la ingle mientras leía un documento que el asesino le había entregado y se quedó en estado de asombro. Mientras el emperador herido intentaba resistir, fue asesinado con 7 heridas por Claudiano, un subalterno, Máximo, un liberto de Partenio, Sátor, decurión de los chambelanes, y un gladiador de la escuela imperial. Pero, ¿mostró Domiciano algún remordimiento en sus momentos finales? Los relatos históricos sugieren que luchó desesperadamente por su vida, intentando arrancar los ojos de Estéfano mientras forcejeaban en el suelo. No hubo reconocimiento de sus crímenes, ni un momento final de reconocimiento humano. Solo la lucha desesperada de un tirano enfrentando su propia mortalidad. El cuerpo de Domiciano fue llevado en una parihuela común y fue incinerado sin ceremonia por su nodriza Filis. El contraste no podría ser más marcado. El hombre que exigía adoración divina murió solo y fue enterrado sin ceremonia. Las consecuencias inmediatas revelaron cuán profundamente era odiado Domiciano. Se cree que la noticia de la muerte del emperador llevó a escenas de alegría desbordante en el piso del Senado. El legado del emperador Domiciano sirve como uno de los recordatorios más escalofriantes de la historia sobre lo que sucede cuando el poder ilimitado se encuentra con una psique dañada. Su reinado
Del 81 al 96 después de Cristo, transformó Roma de un imperio funcional a un estado gobernado por el terror sistemático y la tortura. La perspectiva histórica moderna reconoce a Domiciano como más que un emperador cruel. Fue un caso de estudio de cómo el trauma infantil, la ambición política y la autoridad sin control pueden crear un monstruo. Sus métodos de tortura influenciaron las técnicas de interrogación durante siglos, dejando una marca oscura en la civilización humana. Las lecciones aprendidas del reinado de Domiciano siguen siendo relevantes hoy. Cuando vemos a líderes exigiendo lealtad absoluta, usando el miedo como herramienta de control o deshumanizando a sus oponentes, deberíamos recordar a dónde pueden llevar esos caminos. Si este contenido te está aportando valor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para no perderte ningún detalle sobre historias reales, tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido de calidad para ti.